Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. A ver, cuando pensamos en peligros en el trabajo, la mente casi siempre se va a lo más obvio, ¿verdad? Una máquina ruidosa, un derrumbe, una caída de esas espectaculares. Pero la realidad es que no todos los peligros son tan evidentes, ni te avisan antes de golpear. Hoy vamos a desglosar el material sobre una disciplina absolutamente fascinante que se encarga, literalmente, de cazar a los enemigos más sutiles y letales del entorno laboral. Bienvenidos a la ciencia de la higiene industrial. Para arrancar con este desglose hay que plantearse una pregunta clave. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre sufrir un accidente repentino, violento y desarrollar una enfermedad profesional que avanza, digamos, sigilosamente? Es un contraste bestial. Por un lado, tenemos un golpe físico inesperado. Por el otro, estamos hablando de una amenaza invisible que puede tardar años o incluso décadas en dar la cara dentro del cuerpo humano. Para entender cómo se neutralizan estas amenazas, vamos a seguir un plan de batalla de 5 pasos. Primero veremos los riesgos visibles frente a los invisibles. Pasaremos a las ramas de actuación. Luego, la clasificación de contaminantes. Cuarto, las vías de entrada al organismo. Y por último, las medidas de control preventivo. Vamos a ello. Empezamos con la primera sección, riesgos visibles frente a los invisibles. Y aquí la diferencia es clave. Fijaos, la seguridad laboral tradicional se ocupa de los accidentes súbitos, ya sabéis, esos eventos violentos y rápidos de exposición muy corta. En cambio, la higiene industrial es pura labor de detectives. Busca esas enfermedades de inicio superlento, ocultas, que requieren estar expuesto continuamente a lo largo del tiempo para que el daño empiece a notarse. Básicamente es la diferencia entre un suceso súper rápido y una situación de exposición crónica donde la resistencia biológica del cuerpo se va agotando poco a poco. Entonces, ¿cómo calculamos el peligro real? Pues siempre a través de la dosis. Y la dosis es simplemente la concentración de ese contaminante multiplicada por el tiempo de exposición. Es como una fórmula matemática implacable. Esto significa que incluso una cantidad minúscula, casi imperceptible, de un producto químico puede ser absolutamente devastadora si el tiempo de contacto es lo suficientemente largo. Pasamos a la sección 2. Las ramas de actuación. Como comentábamos, este trabajo detectivesco no es cosa de un solo paso, sino que se divide en 4 ramas súper coordinadas. Todo empieza con la higiene teórica, estudiando a fondo en los manuales cómo se relaciona el contaminante con nuestra biología. De ahí damos el salto a la higiene de campo, que es literalmente ir al lugar de trabajo a tomar muestras. Luego pasamos a la higiene analítica, donde se hace la investigación detallada en laboratorio para ponerle números al problema. Y finalmente llegamos a la higiene operativa, que es la que se encarga de tomar decisiones y elegir los métodos para controlar ese nivel de peligro. Y todo esto da lugar a una metodología estándar ante cualquier problema higiénico. Es un ciclo de 5 pasos muy claro. Primero, se estudia a fondo el entorno y cómo se trabaja ahí. Segundo, identificamos al enemigo, el contaminante. Tercero, toca medirlo y cuantificarlo. Cuarto, cogemos ese dato y lo evaluamos, comparándolo con los límites legales que están permitidos. Y el quinto paso, el verdaderamente decisivo, aplicar controles físicos de inmediato si vemos que la situación no es segura. Vamos con la sección 3, clasificación de contaminantes. En este mundo, los peligros se dividen básicamente en 3 grandes familias. Tenemos los físicos, que son fuentes de energía externa, como puede ser el ruido, unas temperaturas extremas o las radiaciones. Luego están los biológicos, que son organismos vivos, puros y duros, virus, bacterias, hongos. Y por supuesto, los químicos, que resultan especialmente complejos de abordar porque abarcan una variedad inmensa de estados. Hablamos de gases, vapores, polvo en el ambiente o los típicos humos que salen de soldaduras y combustiones. Pero ojo, porque la realidad industrial casi nunca es tan ordenada como en la teoría. Muy a menudo no nos enfrentamos a un solo contaminante aislado. En el mismo espacio suele interactuar un cóctel bastante caótico. Imaginaos, nubes de polvo flotando en el ambiente mezcladas con gases tóxicos y vapores de pintura fresca, todo a la vez. Evaluar un escenario así exige una precisión milimétrica. Llegamos a la sección 4, vías de entrada al organismo. Una vez que el contaminante está ahí, existen 4 caminos principales para que logre colarse en nuestro organismo. Tenemos la vía digestiva, que suele pasar por una ingestión accidental al comer o fumar en plena zona de trabajo. La vía parenteral, que suena técnica pero es básicamente la entrada directa al torrente sanguíneo a través de un corte o una herida. Luego está la vía dérmica, porque sí, hay sustancias capaces de atravesar las capas protectoras de nuestra piel. Y finalmente, la más crítica de absolutamente todas, la vía respiratoria. Y es súper importante entender por qué la vía respiratoria tiene tantísimo peso en este tema. Pensadlo bien, respirar es un acto completamente involuntario y constante que arrastra el aire del entorno directamente hacia nuestro interior. Si resulta que hay una amenaza suspendida en ese aire, su entrada al cuerpo está prácticamente garantizada a menos que llevemos la protección adecuada.
Una vez que ese enemigo ha traspasado nuestras barreras corporales, el daño se puede clasificar según el tiempo que tarda en responder. Por un lado, puede darse una intoxicación aguda tras una exposición breve pero de una dosis altísima, como pasaría en un accidente químico grave. Sin embargo, el verdadero campo de batalla del día a día en la higiene es la intoxicación crónica. Es ese deterioro silencioso causado por pequeñas dosis que el cuerpo absorbe día tras día y que se van acumulando durante toda una vida laboral. Eso es lo realmente preocupante. Y así llegamos a la sección 5, medidas de control preventivo. Aquí la primera y mejor línea de defensa siempre será actuar sobre el foco generador, o sea, ir directo a la raíz del problema. Lo ideal es impedir la emisión en su origen. Un ejemplo de libro es aislar una operación que desprende componentes tóxicos, como puede ser la pintura en aerosol, y encerrarla por completo dentro de una cabina sellada para que no salga absolutamente nada. Pero claro, ¿qué pasa si el proceso de trabajo no nos permite encapsular totalmente ese foco? Bueno, pues en ese caso el protocolo sube de nivel. Hay que actuar sobre el medio de propagación. Y la forma más común de hacerlo es utilizando sistemas de extracción o ventilación localizada. Básicamente es un sistema que aspira activamente el contaminante invisible justo en el lugar en el que se genera. La idea es evitar a toda costa que ese aire tóxico se escape y acabe llenando la sala de trabajo. Y atención aquí porque solo cuando los métodos que acabamos de ver son técnicamente inviables o no son suficientes, pasamos a la última opción: actuar de forma directa sobre el propio individuo. Hablamos de usar equipos de protección individual como las famosas mascarillas o los equipos de respiración autónoma. Esto tiene que considerarse siempre como el último recurso de la lista. ¿Por qué? Pues porque significa que la amenaza ya está suelta por el ambiente y ha llegado directamente a la zona de respiración de quien está trabajando. Para bajar todos estos conceptos a la realidad, pongamos el ejemplo del ruido industrial. Los niveles sonoros pueden aumentar de forma muy drástica a nuestro alrededor. Todo empieza de manera bastante inofensiva, en ese umbral de percepción de los 10 decibelios. Luego escala a niveles que ya molestan en áreas concurridas, y puede llegar a subir vertiginosamente hasta los 120 decibelios en la industria pesada. Y ojo, porque ahí ya estamos tocando el umbral físico del dolor. Es una amenaza acústica de primer nivel. Justamente por este riesgo tan alto de deterioro, la legislación marca unos límites muy estrictos basados en los datos. Según este análisis, al cruzar la barrera de los 85 decibelios, tener equipos de protección a disposición se vuelve imprescindible para quien los pida. Pero la cosa cambia al superar los 90 decibelios. Ahí la intervención pasa a ser obligatoria y sin excusas. Es la herramienta principal para frenar algo que, de otra forma, terminaría inevitablemente en sordera profesional. Al final del día, todo esto que hemos visto se resume en un principio absolutamente fundamental que destaca el material original. No hay ningún contaminante intrínsecamente peligroso, dependerá de la dosis a la que se someta el trabajador y de cómo se utilice. Me parece una frase clave. El daño no es algo estático o fijo en los materiales. El verdadero peligro aparece por una mezcla de tiempo, concentración y sobre todo un manejo irresponsable. Para cerrar este análisis, creo que es vital dejar una última idea flotando en el aire. Si tenemos en cuenta la cantidad de procesos nuevos y compuestos químicos modernos que aparecen sin parar, ¿qué amenazas invisibles y de acción lenta podrían estar acumulándose de forma silenciosa en los entornos laborales actuales justo en este preciso instante? Es una pregunta que nos deja claro que la higiene industrial es hoy más importante que nunca. Nos vemos en el próximo análisis.